Hola. Hola a todos. Hermanos y hermanas, yo Germán Labardén, desde aquí, Sucre, Bolivia. Hermanos, un tiempo yo, antes de convertirme al Evangelio, conocí una mujer donde decidí juntarme con esa mujer. Yo lo recibí a la mujer y que quería siempre, mis sueños era, aquellos tiempos, era casarme con una mujer, pero conocer una sola mujer y para siempre. Pero lo cual, bueno, a veces los hombres, tal como dicen los reglamentos de Dios, no podemos cumplir. Y por falta de corrección, por falta de la palabra de Dios, por falta de muchas correcciones que uno necesita, hay veces, en muchos casos, los hombres nos equivocamos y no los tratamos a la mujer como se debe de tratarse, como toda una esposa. Y lo cual fue una equivocación grande desde el momento que me junté con la señora. Empecé a hacerle daño, a hacerle sufrir. Empecé a darle lágrimas, no cumpliendo como todo un esposo debe de cumplir con la esposa. Y ahí es donde fue una gran equivocación, y ahí es donde la mujer fue endureciendo su corazón, su interior, para más allá luego poder abandonarme en mi vida. La mujer que yo me junté no era tan mala que digamos, sino era una mujer preciosa, era una mujer amable, cariñosa, pero el error grande fue con tantos daños que fui endureciendo su corazón, no cumpliendo como todo un esposo debe de cumplir con la esposa. Hay veces uno, cuando no conoce a Dios, hacemos mucho daño a nuestras propias parejas, tanto hay veces los hombres a las mujeres o las mujeres a los hombres. La desigualdad, hay veces, la desigualdad hace mucho daño a los demás también. Hay veces un hombre no sabe lo que le dice a una mujer o una mujer a un hombre, y lo cual eso hace mucho daño hacia la persona. Pero al hacer daño hacia la persona, no solamente hacemos daño hacia la otra persona, sino a nosotros mismos, a nuestra propia personalidad, y lo cual eso fui causando más problemas dentro de mi hogar, dentro de mi familia, dentro de mi pareja. Hay veces los celos, la ira, el rencor, el orgullo, el egoísmo, los cuales son unas herramientas que vienen del enemigo, que te ponen en tu interior y no te dejan vivir, y solamente pretendes lastimar a la otra persona sin saber lo que haces. Hay veces una persona no lo analiza antes de hacerlo las cosas. Pero así fue como pasó en mi vida. Y luego, ya los últimos días, mi pareja empezó a fallar poco a poco. Mi pareja, me parece que empezaba a conocer a otra persona, a otro hombre. Claro, cuando un hombre no lo trata a una esposa como a una esposa legal, tal como debe tratar a una pareja,
realmente una persona busca a quien le ame más para ser amada por esa persona. Y lo cual fue fallando más y más y más y más. Empezaron a ocurrir secretos en mi vida, secretos donde los secretos que salieron de pronto a la luz, pero aún así ya tarde era mi arrepentimiento de todos los daños que causé, de todo aquello era muy tarde, pero eso sí nunca era tarde, sino que pero cuando una persona no conoce a Dios, no conoce la palabra, no conoce también qué es perdón. Pensamos que por unos daños que nos causan es difícil, es imperdonable para la otra persona. Pero realmente el Señor dice ahí, si tú no perdonas, que el Señor tampoco te perdonaría o nos perdonaría. Y así fue como pasó más allá. Y al final, en unas ocasiones yo había preguntado a mi esposa o a mi mujer si algún día si me abandonaría, que si conocería a otra pareja o ya no. Pero ella me dijo que nunca más conocería a otra pareja, que nunca más, porque ya sabiendo qué es lo que pasó conmigo, entonces ya ella había decidido no conocer más a otra pareja, pero lo cual eso era falso, y lo cual al último fue conociendo a otro hombre fuera de mí, lo cual eso trajo un problema en nuestro hogar también. Bueno, eso pasó, llegamos al punto. Después de todo aquello, entonces decidimos separarnos. Decidimos uno al otro tomar su decisión y tomar su camino y seguir. Y eso fuimos lo que decidimos ambos. Entonces la otra persona se fue realmente con otro y yo me quedé solo en mi vida. Ya después de haberme separado, el arrepentimiento, mi conciencia no me dejaba vivir en paz. Todos los daños que causé me trajeron heridas en mi interior. Los recuerdos que aquellos daños que causé me trajeron a mí mismo. Las heridas interiormente me afectaron mucho a mi salud. Y no me dejaron vivir en paz, no me dejaron vivir tranquilo, lo cual continué, pero a la vez, aunque ya después de habernos separado, seguíamos haciéndonos daño mediante las palabras, malas lenguas, los cuales continuábamos haciéndonos daño. Tal vez ya no con los golpes, todo aquello, sino con las palabrerías. Pero ahí, bueno, al final, ¿qué es lo que pasó? De todo aquello, ella comenzó a darme un proceso judicial. Pedí perdón una y otra vez. Supliqué perdón, fui a buscar, lo cual una vez que se marchó ella, no me sentí ya no me sentía bien, empecé a hacerle falta tanto a mi hijo, tanto a mi mujer, lo cual empecé a extrañarle. En muchas ocasiones, cuando nos separamos, que para mí había terminado mi mundo, que para mí que ya no tenía sentido para seguir existiendo. Yo sentía que sin mi esposa no era nada, sin mi hijo a mi lado no era nada, sin mi esposa a mi lado no era nada. Entonces,
comencé a a tomar una decisión donde comenzaría a ir a pedir perdón y volver a reconciliarme con ella y podamos volver nuevamente, formar nuevamente una familia, pero ya no como una familia de antes que vivíamos, sino comenzar de nuevo, pero lo cualmente las cosas no se dieron, sino que al principio ella había tomado que sí, una decisión, volver conmigo, volvernos a reconciliarnos, a juntarnos y formar una nueva familia, pero bueno, ahí vinieron personas que tal vez por malas influencias de otras personas hacia la mujer, los cuales no se dieron posibilidades tampoco. Cuando ella había tomado una decisión simple y decidió volver conmigo, uno de nosotros habíamos acudido a una defensoría de la mujer, lo cual que se llama Juanas, aquí en Sucre. Entonces, en lo cual me hicieron llamar a Juanas, ¿para qué? Para poder tomar un tratamiento psicológico, pero lo cualmente cumplí todo aquello, pero ese tratamiento psicológico no me sirvieron de nada para mí, no me sirvieron de nada. Continuamos, tanto ella recibía, yo recibía, ambos recibíamos tratamientos psicológicos aparte, ella en secreto, yo en secreto, y lo cual al final uno de nosotros empezó a fallar también, aún empezando con todo aquello, insistiendo con todo aquello, con un tratamiento psicológico, y cuales habían dudado de mí, de que yo fallaría, pero lo cual no fue así, sino que yo quería cambiar, quería ser otra persona, ya no quería ser como el hombre que fui el primero, sino que quería cambiar por mi esposa, por mi hijo. Pero lo cual tomé una decisión y acepté. Cuando la mujer me dijo que tienes que tomar un tratamiento psicológico y que te llamarán de las Juanas, que te harán un tratamiento psicológico y tardará un tiempo pero dudan de ti que vas a asistir, dudan de ti que fallarás, que fallarías, que no cumplirías hasta el último. Pero yo tomé una decisión por ella y por mi hijo y dije, no, pase lo que pase, terminaré mi tratamiento psicológico, pero lo cualmente empezamos con ese tratamiento, tanto mi esposa, tanto yo, pero ya más allá, poco a poco, no sé, por malas influencias a la mujer, los cuales uno de nosotros empezó a fallar ese tratamiento psicológico, aún empezando, aún uno de nosotros poniendo esa decisión. La decisión no fue de mí, sino la decisión fue de mi mujer. Pero aún tomando esa decisión, mi mujer falló, y lo cual yo tuve que terminar el tratamiento. Bueno, ahí pasó, y lo cual al final toma la decisión la mujer, separarse definitivamente conmigo, separarse definitivamente, marcharse definitivamente de mi lado, y al final empieza a tomar nuevas decisiones, asistencia familiar. Bueno, empezamos con la asistencia familiar, al final
Pero yo en ese momento, cuando la mujer había aceptado de que por una reconciliación que habría entre nosotros, mi vida por lo menos algo se había sentido mejor. Pero cuando el momento que ella tomó una decisión definitivamente hacerse a un lado de mí, de nuevo empecé a recaer. Y al final empezamos a firmar asistencia familiar, acepté la decisión que ella había tomado, todo lo demás. Pero ¿qué es lo que pasó al final? Bueno, las decisiones que había ella tomado, una decisión de asistencia familiar, lo cual no se convenció con el monto. Pero ¿qué es lo que pasó si no quiso más? Entonces me empezó un proceso judicial, los cuales me afectaron mucho a mi salud. Otro era que le extrañaría demasiado, le hacía falta mucho a mi esposa, a mi hijo, todo lo cual lamentablemente afectó mucho a mi salud. No me sentí bien interiormente, empecé a enfermarme, pero esa enfermedad un poco había calmado, había sanado aún. Pero me continuó con un proceso judicial y luego, después con el divorcio, todo lo demás, bueno, a pesar que nosotros no éramos casados, pero eso sí, firmamos como un divorcio para separarnos. Pero a mí me afectó mucho, a pesar que a la otra persona no le afectó mucho, porque dentro de ella ya había otro quien rellenaba ese vacío que ella tenía tal vez, pero en mí no había quien rellenara ese vacío. Para mí la noche no eran noches, de días no eran días. Me sentía como bajo una oscuridad, lo cual me sentía muy solo, realmente heridas interiormente que me vinieron a querer derrotarme. Para mí era como si ya no tendría sentido para seguir viviendo, sino que para mí era como si para mí ya no hay sentido para seguir viviendo. Continué rogando, continué insistiendo que volviera conmigo. Al final me dijo unas palabras que ella nunca había vivido conmigo por amor, sino solamente había vivido nada más por vivir. Y lo cual todo aquello peor me afectó a la salud, a mi salud, y todo aquello. Me confesó que ella nunca me quiso. Al final todo aquello peor me afectó. Noches sin dormir, no sentía el sabor del alimento, el sabor de las frutas o el sabor de cualquier comida que podría comer, no sentía el sabor. Mientras yo lloraba, a la otra persona no le importaba. Días que lloré, derramé lágrimas. Para mí fue muy difícil vivirlo. Empezamos a demandarnos, los cuales el proceso no tardó mucho, debió tardar más o menos unos 3 meses, 2 meses, porque yo busqué la paz, quise hallar la paz, una reconciliación amistosa, tal vez para ya no volver a vivir o para ya no volver a formar una nueva familia, sino nada más para una amistosa, una transacción
para que el proceso se detuviera allí. Esa transacción se dio, los cuales yo busqué esa respuesta, ese paz entre ella y yo, lo cual lo hallé sin ningún problema. Pero dentro, salud, mente, así en vida, dentro de mí no había la paz. Necesitaba olvidarla, no podía olvidar. 3 años haciéndole falta a ella, los cuales me trajeron mucha destrucción a mi salud. Me afectó muchísimo. Pero en ese momento tomé una decisión, ya no acercarme más hacia ella. Respeté sus decisiones, todo aquello, pero eso sí, la enfermedad me empezó interiormente. Todo aquello, la preocupación, el estrés, la depresión, todo aquello me afectó muchísimo, muchísimo, la verdad muchísimo. Empezó un dolor en mi pecho. Al principio ya había habido ese dolor, pero se sanó. Pero luego de unos cuantos meses empezó de nuevo ese dolor en mi pecho, como un simple punzón había empezado, y pensé como en la primera vez me calmó, se calmaría lo mismo, pero no fue así, sino que se fue aumentando más y más y más, y lo cual, ese dolor era muy terrible, como si en mi pecho habría un punzón, una espada o una navaja clavada. Así me sentí. No podía ya levantar un plato de comida, una jarra de agua, o hacer un suspiro, o hacer un tosis. No podía hacer nada de aquello. Porque si levantaba o me tropezaba mis pies a una piedra, ese punzón era capaz de apagarme. Si tenía que caminar despacito. Ya no podía ni trabajar. El separamiento de mi esposa y de mí me afectó muchísimo. No podía ni caminar, ni podía correr, ni podía andar. Continué así, con todo aquello, solo dentro de mi cuarto, solo, sin que nadie. Necesitaba con alguien conversar, lo cual no había nadie realmente. Para mí, todos me habían abandonado, lo cual todo aquello está en Jeremías 30, de 1 adelante. Jeremías 30, 11. Ahí está la palabra donde dice: todos se abandonaron y no te buscan. Por la grandeza de tu iniquidad, por tus muchos pecados te he hecho esto. No hay medicamentos eficaces. Fui al médico, porque en la noche ya no podía dormir. Si me acostaba a la cama, era como si me estaría acostándome a un filo de espada que traspasaba de mi detrás hacia adelante. Y si me levantaba y si quería levantarme, era como una espada que traspasaba por mi pecho de adelante hacia atrás. No podía ni moverme ni en la cama,
nada realmente, nada, absolutamente nada podía. Seguí solo. En realidad yo tengo hermanos, tengo 3 hermanos mayores y tengo 3 hermanos menores. Tengo mi madre, tengo mi padre, aún que viven hasta el día de hoy. Iban de mi madre, no podía estarme tranquilo, tenía ganas de venirme, me venía. Iban de mi padre, ni en de mi padre no me podía quedarme, sino que no sé, algo me incomodaba y que no me sentía tranquilo. Lo mismo me vine a mi cuarto. En mi cuarto, solo llorando, derramando lágrimas, soportando el dolor que yo tenía en mi pecho, ese gran dolor, que iba a mi trabajo y no podía trabajar, nada absolutamente. Para mí me sentía como un basura por ahí tirado y que para mí presentía que ya no había salida. Medicamentos que consumía que nunca habían traído sanidad a mi salud, medicamentos que tomaba, medicamentos que bebía, tratamientos que recibí que nunca habían traído sanidad a mi vida, sino que aún todavía. En Jeremías 30:11 adelante dice: no hay medicamentos eficaces para sanar tu dolor. ¿Por qué gritas a causa de tu dolor? Por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. No hay medicamentos eficaces para sanar tu dolor. Y eso es lo que había sucedido en mi vida, los cuales habían sido muy dolorosos. Dañar a la persona, dañar a las otras personas había significado ese dolor. Cuando una persona daña a los demás, no solamente daña a los demás, sino a uno mismo, tal como sucedió en mí. Yo dañaba a la otra persona, pero al dañar a la otra persona, no dañé a la otra persona, sino a mí mismo. Porque la maldad se clavó en mí y esa maldad era grande y no podía salir. Mi propia maldad me estaba pagándome. Ahí continué, ahí seguí. Al final empecé a tirar mis medicamentos que yo tenía en un velador ya lleno para todo, para dolor de cabeza, para dormir, para todos aquellos dolores que yo recibía dentro de mi interior. Yo empecé a tirar todo aquello como de una farmacia. Dije, si este medicamentos no me hacen nada, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Realmente ya no me servían medicamentos y al final tomé una decisión. Tenía una Biblia pequeña en mi cuarto que estaba deshaciéndose y encontré pasajes bíblicos de todos aquellos que cuando uno hace daño a los demás, qué maldad recibe, qué castigos recibe. Había encontrado reflexiones para las parejas, cómo se tienen que llevarse, cómo debe tratar el esposo a la esposa, la esposa al esposo. Encontré pasajes bíblicos, los cuales todos aquellos quebrantaron interiormente. La palabra de Dios fueron los que quebrantaron peor interiormente. Pero era un remedio a la vez, era un remedio para un gran arrepentimiento. Era un remedio,
era un medicamento, esas palabras, esos consejos bíblicos. Y hallé en la palabra buenos consejos. Y para entonces yo todavía no era evangelio ni cristiano, sino que yo todavía estaba en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé una decisión de acudir a Cristo. Tomé una decisión de acudir al Señor. Una noche decidí acudir al Señor. Entonces dije, si ya no hay nada para que pueda sanar mi dolor, el único solución es el Señor. Una noche me arrodillé ante el Señor con ese gran dolor, porque yo ya no servía. Entonces en esa noche me arrodillé en mi cuarto. Para entonces yo no había asistido todavía a ninguna congregación, a ninguna iglesia, nada. Para entonces yo, así nomás, con esa fe, con esa poca fe tal vez que yo tuve, me acerqué a Dios una noche. Me arrodillé en mi cuarto, supliqué perdón, misericordia del Señor, que me perdonara por todos aquellos daños que yo había hecho a muchas personas, tal vez con unas palabrerías, tal vez con los malos caracteres, maldiciendo todos aquellos, con todo aquello. Yo pedí perdón a Dios, misericordia, y dije, Señor, de partir de ahora, nunca más a nadie enfrentaré con la demanda. Ni aunque ellos me demanden, acudiré o pagaré con la misma demanda. De partir de hoy, nunca más de nadie me vengaré, jamás. Solamente de partir de hoy confío en ti, y que de partir de hoy tú eres mi abogado, tú eres mi juez, tú eres mi testigo, tú eres todo para mí. Dije al Señor, Señor, perdóname por todos aquellos maldades que he cometido, por todos aquellos errores que he cometido en este mundo. Te pido perdón, Señor, había suplicado en esa noche. Tal vez no con la fe completa, pero sí, la poca fe que tenía, supliqué a Dios. Y desde ese momento decidí, tomé una decisión de no, ya nunca más volver a ningún abogado, a ningún juez, a ningún médico. A Dios nombré que era mi mejor médico. A Dios empecé a nombrar que Él era mi abogado. A Dios nombré que Él era todo para mí. Y desde esa noche, no recuerdo exactamente en qué momento Dios me libró de mi enfermedad, de ese gran dolor que yo tenía, de ese gran dolor terriblemente que yo tenía dentro de mi pecho. Supuestamente era mi corazón, que en mi corazón había esa enfermedad terrible y que no podía soportar. Pero si realmente hubiera continuado, tal vez mi corazón se hubiera apagado. Y para entonces hoy ya no hubiera existido. Pero gracias a Dios, al Altísimo, en esa noche Dios oyó mis súplicas. En esa noche Dios oyó mis plegarias, mi oración, y Dios me libró de todos aquellos dolores. Pero ya un poco ya libre de mi dolor,
de tantos aquellos depresiones, pero aún continuaba todavía. Pero de nuevo acudí al Señor, pedí a Dios que me ayudara a olvidar a esa mujer y que me ayudara a ponerlo a Él, al Señor, primeramente dentro de mi corazón, y que a Él, que al Señor extrañara primeramente como si Él estaría lejos de mí. Al Señor le dije: Señor, a ti quiero hacerte falta, ya no a esa mujer. Primeramente a ti quiero extrañarte, a ti quiero hacerte falta como si tú estuvieras lejos de mí. Pero sé que estás en mi lado, pero yo quiero, Señor, estar más enamorado de ti. Quiero estar más cerca de ti. Señor, quiero que tú seas a quien yo lo extrañe más que a quien sea, le dije a Dios. Ya no quiero hacer falta a esa mujer primeramente, sino primeramente quiero hacerte falta a ti, le dije. Y en ese instante, ya poco a poco, empecé a olvidarla. Dios me libró de 5 deudas, aunque no eran tan grandes, pero sí, aunque eran pequeñas, pero Dios me libró de mi enfermedad y Dios me libró de las deudas que yo tenía. Empecé a pagar deudas. Las deudas se hicieron pagadas y no en mucho tiempo. Pasaron días volando, sentí días que volaban, meses que volaban, años que volaban, pero empecé a pagar todas mis deudas, los cuales también todo aquello me derrotaban por todo aquello, asistencia familiar, deudas al abogado, a las tiendas, a los bancos, créditos que tenía que pagar. Empecé a pagar todo aquello como si nada, empecé a sentirme como si nunca hubiera tenido una pareja. Empecé a sentirme como si nunca hubiera debido a alguien. Dios me libró aquellas tribulaciones, Dios me salvó. Y hoy, hasta el día de hoy, gracias a Dios, soy libre. Hoy en día puedo disfrutar de la comida, aunque ya no vivo con mi esposa, aunque no vivo con mi hijo a mi lado, aunque no vivo con mi esposa a mi lado, pero hoy, gracias a Dios, puedo disfrutar de la comida. Hoy puedo disfrutar de un vaso de agua. Hoy lo siento, el sabor del agua. Hoy lo siento, el sabor de la comida, el sabor de las frutas. Lo siento, hermanos. Pero también otra cosa sucedió. Mi esposa se había ido del lugar que nosotros vivíamos con una tienda llena. Tenía todos surtidos en su tienda. Se marchó con toda su tienda. Ella estaba creciendo con su tienda, hermanos. Ella estaba creciendo. Pero cuando el momento que tomó una decisión de separarse de mí, se fue con su tienda lleno de surtidos y con una buena tienda se marchó ella. Pero ¿qué pasó? Había momentos que yo iba ante ella a pedirle. Tal vez en alguna oportunidad pasé por su tienda y pedí: ¿será que me puedes venderme un vaso de refresco? ¿Un vaso de agua? ¿O unas galletas tal vez? Pero ella, ¿qué me dijo? ¿Qué me decía?
Allá al frente hay tiendas que ella nunca me venderían, ni muriendo me vendería. Y me decía que nunca te venderé y nunca te vendería. ¿Acaso no ves que allá a los frentes hay tiendas? ¿Y por qué no vas a comprarte de ahí? Entonces no tomó una decisión de venderme para calmar mi sed. Pero ahora, ¿qué pasó? Todo aquello fue mal para ella. Por no haber alimentado a su enemigo con un vaso de agua, con un alimento a su enemigo, si ella me consideraba que yo era su enemigo, su tienda empezó a vaciarse poco a poco. Y hasta el día de hoy no hay nada. Todo está vacío. Y todo aquello sucedió. Por eso hay veces en la vida, hasta el peor enemigo, hay veces hay que darle, cuando tiene sed, hay que darle de beber. Cuando tiene hambre, es mejor darle un plato de alimento para calmar su hambre. Y es lo que sucedió en ella, cuando el momento que le pedí que me vendiera, no le pedí que me regalara, sino le pedí que me vendiera. Pero ¿qué sucedió? Al final ella no quiso, ni nunca quiso, y me dijo que nunca me vendería. Y al final, poco a poco, su tienda se vació. Luego viene ahí otra vuelta. Empieza a vaciarse su tienda y comienza con una panadería. Y en su panadería estaba marchando bien, súper bien. Empezó a hacer pan caseros para vender en el mercado. Pero ¿qué pasó? Empezó a vaciarse también. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones ella hacía unos rollos para vender. Entonces yo le pedí a ella que me vendiera. Y le dije, ¿será que me puedes venderme rollos? Por favor, dime cuánto tengo que pagarte, te pagaré. Nunca le pedí que me regalara, pero sí le pedí que me vendiera. Pero ella me dijo lo mismo. En el mercado hay rollos que yo nunca te vendería, aunque muriendo no te vendería por nada mis rollos. Pero yo le pedí y yo le dije, por favor, nada más te pido que me vendas. No te pido que me regales, pero sí te pido que me vendas, te pagaré. Pero ella no quiso, que nunca me vendería, aunque ni aún muriendo no me vendería. Al final estaba marchando bien su panadería, por todo aquello, lo mismo su panadería se fue para abajo y quedó en nada. Y hasta el día de hoy no tiene nada y que solamente trabaja de sirvienta en una casa y que no hay nada. Pero hoy doy gracias a Dios que Dios ha tocado el corazón de ella y que hoy ha cambiado el corazón de ella. El Señor ha cambiado su corazón. Hoy tratamos de llevarnos bien. Hoy me conversa, me habla. Pero eso sí, quiso armar una familia con otro hombre, pero lo cual no le fue bien, sino lo fue mal. Por eso, hermanos, hermanas, nunca piensen armar después de marcharse, abandonando a su esposa o abandonando a sus esposos. No se marchen tras otra mujer pensando que van a estar mejor. Nunca estarán mejor. Para la felicidad siempre tienen luchas, batallas,
que hay que pelearlas juntos, nunca rendirnos, porque aquel hombre que dice que va a ser feliz con otra mujer, separándose de su esposa con otra esposa, desea juntarse, ese hombre entrará en tribulación. La mujer que busca felicidad con otro hombre después de separarse con el segundo o tercero hombre, no la hallará felicidad, sino tribulación. Eso es, hermanos, que si quieren buscar la paz o si quieren llevar una vida normal y feliz, pueden llevarlo con el primer esposo y con la primera esposa. Sé que en la vida hay luchas y enfrentamientos, pero hay que enfrentarlas y nunca rendirnos. Y hoy doy gracias a Dios. Ahora recapacitó, tocó Dios su corazón, lo mismo a ella. Veo que Dios ha tocado su corazón y hoy, gracias a Dios, siempre tiene esas ganas de alimentar a su enemigo. Hoy, en estos tiempos que ha pasado, en estos años que ha pasado, 2 años, hoy es otra persona ella. Es otra persona. Gracias a Dios que hoy tenemos una buena amistad, una buena conversación, que podemos compartir un vaso de agua, un plato de alimento sin ninguna discusión. Gracias a Dios por todo aquello que Dios ha cambiado en mi vida y que Dios ha cambiado y está cambiando su vida de ella. No fue tan fácil, pero con el poder de Cristo, con el poder del Señor, todo fue posible. Nada fue imposible. Mas para mí era todo imposible, pero más para Dios nunca fue imposible. Todo fue posible para Él en mi vida. Y doy gracias a Dios ahora que bendice el vaso de agua, una jarra de agua, que cada alimento que como, que me sirvo, cada vaso que tomo de agua es bendecida. Porque muchos me lo han dicho, que cuando venían a visitarme a mi cuarto y me decían: Germán, tu agua es bendita, tu agua es bendecido, ¿de dónde lo consigues? Yo les digo: no, yo no lo consigo, sino yo lo agarro de la pileta y lo pongo encima en jarra y luego lo pongo encima de la mesa para el momento que yo tenga sed lo pueda tomar de ello. Pero la gente que se sirven de mi jarra me dicen que esa agua es bendita. Doy gracias a Dios por bendecir mi agua y por bendecir mi plato de comida y por ayudarme a sentir el sabor de ese alimento. Y eso fue lo que ocurrió en mi vida. Fue lo más difícil para vivirlo. Fue muy difícil pasar esa situación. Fue muy difícil. Pero hoy, cada momento que un poco me desvié, recién después de todo aquello que había pasado, recién yo empecé a asistir a una congregación. Después que Dios me libró de todo aquello, recién empecé a asistir a una congregación. Pero un tiempo abandoné a mi congregación, pero hoy el Señor ya me puso en un lugar donde tengo que asistir y ahí asistiré. Y cada momento que a veces me vienen los desmayos, que me viene la desmoralización, ahí el Señor me levanta. Hay cada momento que hay veces deseo apartarme del Señor,
pero ahí es donde el Señor me toca y doy gracias a Dios por todo aquello. Y eso es todo lo que pude contarlos, hermanos y hermanas.